Listo. Dígame, Gracias. doctora. Solo quería hacer una aclaración frente al decreto de pruebas nuevas. Y es que nosotros describimos el testimonio que en la demanda habíamos solicitado a la señora Claudia Caterina Bernal Bejarano y dado que por eso hicimos ese testimonio, porque ella presentó una declaración extrajuicio y esa declaración extrajuicio reposa dentro del proceso, sin que pues eso sea necesario ratificarlo de acuerdo a jurisprudencia frente al caso. Y desistimos también del otro testimonio. Entonces, frente a la práctica y las pruebas, solo quería hacer la claridad aquí. Solo quedarían el interrogatorio de parte y las que pedíamos que eran los videos de las fechas específicas que ya la señora pues manifestó. Se acepta entonces el desistimiento de la prueba testimonial por parte de la parte actora notificada en estrados. Pasamos entonces al interrogatorio de parte de la demandante. Levante su mano derecha, por favor. Señora Kelly Joana Castellón Jaramillo, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? No se le estoy escuchando, por favor, prenda el micrófono. Sí, lo juro. Gracias. Se le advierte que no decir la verdad constituye delito de falso testimonio sancionado por el Código Penal. Indíquele a este despacho su nombre completo y el número de su cédula. Mi nombre es Kelly Joana Castellón Jaramillo, cédula de ciudadanía 1-007-335-206. Ya puede bajar la mano. Ya puede bajar la mano. ¿Su número de cédula cuál es? Disculpe. 1-007-335-206 de Puerto Nari, Antioquia. ¿Su nivel educativo cuál es? Bachillerato, actualmente cursando universidad. Se le advierte que el interrogatorio de parte tiene como finalidad provocar confesión. En consecuencia, se le pueden hasta hacer preguntas que inician diciéndole a usted diga cómo es cierto, sí o no. Frente a la afirmación que contiene la pregunta, usted deberá contestar si es cierta o no es cierta. Puede aclarar, adicionar lo que usted considere necesario. Perfecto. Pues ya le requiero para que conteste con toda precisión y claridad las preguntas que se le van a formular. Indíquele a este despacho, por favor, si a usted le pagaron liquidación final de sus prestaciones sociales por el tiempo que sirvió a asistencia VIG-SAS. Recibí una consignación. La pregunta es sí o no le pagaron las prestaciones sociales. Sí. Indíquele, por favor, a este despacho si usted tuvo con asistencia VIG-SAS 2 contratos de trabajo. No. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted suscribió contrato de trabajo. Permítame un momento. Con fecha de inicio el 22 de marzo del año 2018 y finalización el 27 de enero del año 2019. Sí. ¿Cómo es cierto, sí o no, que usted trabajó? Permítame un segundo. Que usted trabajó hasta el día 25 de enero del año 2019. Sí.
Diga cómo es cierto, sí o no, que usted recibió llamados de atención por parte de su empleador. No, Explíquele a este despacho por qué usted dice que solamente hubo un contrato y a usted le hicieron un corte o le hicieron una liquidación antes de que fuera su último día de trabajo el 25 de enero del año 2019. ¿me repite la pregunta nuevamente, por favor? Explíquele a este despacho por qué, o sea, en contestación de la demanda se dice que hubo dos contratos. Usted me dijo que no. Explíquele entonces a este despacho si a usted le liquidaron una vinculación anterior o fue liquidada una sola vinculación. Bueno, le explico. Únicamente firmé un contrato, nunca hubieron más contratos verbales, simplemente un contrato en el cual hubo un momento en el que tuve que desempeñar otra labor y me subieron el salario, ¿sí? Ese saldo, o bueno, esa liquidación me la pagaron en una sola consignación, que se realizó el día 14 de febrero. ¿Usted recibió pagos por conceptos laborales a través de DaviPlata? Sí, un pago, pero el 14 de febrero de 2019, que fue cuando ya fue la liquidación. ¿Dentro de ese pago le incluyeron sus vacaciones? No lo ¿Dentro escuché del, bien. dentro del pago que le hicieron a usted, le pagaron las vacaciones? Sí, doctora. Con un valor erróneo, pero me lo pagaron. ¿Por qué dice usted que con un valor erróneo? Porque después de ellos haber hecho la consignación, yo adquirí como asesoría con una persona financiera que sabe pues del tema, un contador, y me dijo de que la liquidación estaba mal y le faltaba bajo la base salarial dinero a esa liquidación, a esas vacaciones. Su salario era 1.161.789, el último salario. 1.150.000. Tiene uso de la palabra, doctora Abel, para que interrogue a la testigo. La demandada. Doctora Abel, tiene el uso de la palabra. ¿Qué pasó? Doctor, tiene el micrófono apagado, si me escucha. Por favor, prenda el micrófono. Mi doctor, doña Kelly, indíquele al despacho si usted firmó la liquidación realizada por mi poder dante el día 27 de agosto de 2018 por la suma de 628.000 pesos. Le exhibo el documento, la firma suya, la que figura en este documento. Se lo pongo de presente. Es mi firma, pero hago la aclaración. No se firmó el 27 de agosto, se firmó en diciembre porque mi jefe me indicó de que se liquidaría, ellos tenían la costumbre de liquidar el 31 de diciembre, lo cual me iban a pagar lo que iba de 22 de marzo a diciembre, ¿sí? Por eso firmé esa liquidación, más nunca recibí un peso de ahí hasta el día 14 de febrero de 2019. Manifiesta el despacho bajo juramento si entre mi representada y usted acordaron dar por terminado el contrato del 22 de marzo de 2018 y suscribir un nuevo contrato con nuevas funciones a partir del día 27 de agosto de 2018 y con un incremento a sus salarios.
teniendo en cuenta de que usted cuando suscribió el Doctor, contrato... esa pregunta tiene demasiados hechos. Por favor, divídala. Listo, mi doctora. Entonces, sirva de indicar al despacho si, bajo el reglamento, si se pactó un nuevo salario el día 27 de agosto de 2018, a que se le venía pagando a esa fecha con el contrato del 22 de marzo del 2018. Adicionaron unas horas extras, más no un salario como tal. Listo. Sirva de indicar al despacho cuál era su salario base en el contrato de fecha 22 de marzo del 2018. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, indíquenle al despacho cuál era su salario base con el contrato de fecha 22 de marzo del 2018. ¿Cuánto se le pagaba a usted? 1.150.000. Desde el principio, pero yo miro aquí, observo en el contrato que el contrato está por el salario mínimo, eso fue lo que se pactó. Ibas a explicar al despacho sobre ese tema, por qué se le incrementó. El último salario que recibí fue 1.150.000. Claro, el primero. El contrato estaba por una suma del mínimo, sí, pero como hubo unas horas extras, entonces, más nunca hubo un acuerdo, simplemente las horas extras se sumaron y pues daba 1.150.000 al final. Es decir, que su salario básico siempre fue el mínimo. Sí, siempre fue el mínimo, pero como en el contrato trabajaba de 2 a 10 de la noche o de 6 de la mañana a 2 de la tarde, se supone que son 8 horas, mientras que en agosto me indicaron, debe de pasarse sí o sí para otra área y debe manejar área vial y área hogar, lo cual sumaría 4 horas más. Tendría que trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde o de 6 de la tarde a 6 de la mañana. No va a tener recargo nocturno, simplemente se le suma las horas extras y ganaría 1.150.000 mensual. Siga, doctor. Sí, sirva de indicar al despacho, entonces, ¿cuáles fueron las causas por las cuales se le fue cambiada su asignación, su asignación de sueldo y de horario de trabajo a partir de mes de agosto, a partir del 27 de agosto de 2018? Eso es competencia y pues en realidad en el momento me indicaron, no me dieron opción, simplemente me indicaron, debe manejar las dos áreas, hogar y vial, y se cambia el horario, que fue lo que le acabé de responder, por lo cual obviamente si yo estoy trabajando 8 horas y me pasan a 12 horas, voy a ganar un poco más. ¿Usted recuerda a cuánto equivale cada hora extra pagada de acuerdo al salario mínimo que usted venga? ¿A cuánto equivale cada hora extra? No, en el momento no tengo claridad de la hora extra. Sirva de indicar al despacho si en el horario de lunes a viernes usted trabaja sus 8 horas normales, ¿sí o no? No, ¿Por qué razón? trabajaba más. ¿Cuánto de más trabajaba? 4 horas diarias más. ¿Todos los días? Sí, señor. Después del 20, claro, después del 27 de agosto. Antes trabajaba las 8 horas, incluso los festivos, los cuales tampoco tenían ninguna remuneración, ni dominicales, porque no era de lunes a viernes, sino de domingo a domingo. Sirva de indicar al despacho si usted tenía algún día de descanso entre semana cuando trabajaba los festivos, los domingos o festivos. En algunas, ¿Sí le no daban? siempre. No se escuchó.
En algunas ocasiones tenía el descanso, que es como lo indica la ley, que uno semanalmente debe tener un día de descanso. No más preguntas, señora juez. Pasamos entonces al interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad demandada. Buenos días. Por favor, prenda la cámara. Mirar cómo prende la cámara, por favor. Ya. ¿Ya aparece aquí prendida, doctora? Tenemos... No me parece. No me aparece, pero bueno, vamos a intentar hacerlo así, aunque prefiero la cámara prendida, pero creo que tienen falla ya con la cámara. Me manda, por favor, la cédula del representante legal a la WhatsApp de Adriana, por favor, doctor. Ya se la enviamos, doctora. Sí, por favor, para poder tomar el interrogatorio. Ya le envié, doctora, a la WhatsApp de Adriana, la doctora Adriana. Doctora, Señora. me enviaron fue la fotocopia, yo les dije que era la foto. No, es la original, es la foto. Es la foto, original. la que cargan ahí. Sí. Ah, No ya, me ya la se han la enviado. Por favor, gracias. Se la mando directamente. No me veo. Se la pasó a PDF, sí. Listo, mi doctora, ya se le envió. Espera, que tengo aquí en este. No deja ver por la fotocopia. Listo, doc. Don Juan Carlos González Gómez, por favor. Juan Carlos González Gómez, jura decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir. Lo juro. Se le advierte que no decir la verdad constituye delito de falso testimonio sancionado por el Código Penal. Indíquele a este despacho su nombre completo, el número de su cédula, dirección y teléfono. Juan Carlos González Gómez, número de cédula 79-856-610, teléfono 300-422-8960. Si el uso de el interrogatorio de parte tiene como finalidad provocar confesión, en consecuencia se le pueden hasta hacer preguntas que inician diciéndole a usted diga cómo es cierto, sí o no. Frente a la afirmación que contiene la pregunta, se deberá contestar si es cierta o no es cierta, puede aclarar, adicionar lo que usted considere necesario. Pues ya le requiero para que conteste con toda precisión y claridad las preguntas que se le van a formular. Tiene el uso de la palabra, doctora, para que formule interrogatorio. Gracias, doctora. Muy buen día, señor Juan Carlos. ¿Cómo está? Muy bien, sí, señora. Bueno, sírvase manifestarle a este despacho, a esta audiencia, la opinión como representante legal de la trabajadora Kelly Castrillón, cuando estuvo trabajando para la empresa que usted dirige. O sea, la opinión que yo tengo sobre ella. Sí, como trabajadora, cuando estuvo prestando sus servicios para la empresa que usted dirige. Sí, fue normal. Normal, ella trabajó normal, pues como todos tenemos nuestros errores, pero pues sí, trabaja normal, como cualquier otra coordinadora. Bueno, sírvase manifestar a esta audiencia cuáles fueron los motivos o razones concretas para despedir a la demandante. Bueno, creo que fue una acumulación de errores y faltas. ¿Qué pasó? Digamos, también tuvimos errores nosotros que no lo dejamos y lo hacemos de manera normal y no de pronto como se debería hacer. Pero lo que destacó ya
decisión unilateral de terminar el contrato, una falta en la cual hubo un comportamiento grosero de parte de la señora Kelly contra la directora administrativa de la compañía. Sírvanos informar qué procedimientos administrativos adelantó su empresa para garantizarle a la demandante el debido proceso de derecho de defensa ante esos comportamientos que usted manifiesta inadecuados. Sí, no, lo que se hizo fue llamados de atención verbal, en ocasiones unos memorandos, creo que hubo también, porque pues como tal sí tenemos fallas internas, no somos una empresa pequeña, digamos, no seguíamos al pie de la letra lo que se debía hacer, sino lo hacíamos como nosotros creíamos que estaba, que se podía hacer, pues siempre hemos confiado en la gente que trabaja con nosotros. Más de una vez hicimos amonestaciones de manera verbal, otras, algunas observaciones por WhatsApp, creo que hay otros memorandos, ¿no? Pero eso fue lo único que hicimos. Cuénteme una cosa, la cláusula 12 del contrato que suscribió usted como representante legal y la señora Kelly el 22 de marzo, contiene una cláusula dentro de todas las que están ahí, que es la número 12. ¿Usted la conoce? ¿Podría resumirla en esta audiencia o por lo menos relatar de qué se trata esa cláusula 12 del contrato? ¿De qué dice la cláusula 12 del contrato? Doctora, se aprueba documentalmente y está acreditado con el contrato. Perfecto, doctora. Cambio la pregunta entonces. La cláusula 12 del contrato, señor Carlos, establece unos procedimientos para la comprobación de deficiencia de rendimiento, incumplimiento de deberes o funciones y llamados de atención a sus trabajadores. Se siguió ese actuar que señala el artículo en esa cláusula correspondiente con la señora que... No, teniendo en cuenta esa cláusula 12, no, nunca se hizo de esa forma, se hizo más informal. Manifiéstele a esta audiencia si su empresa tiene reglamento de trabajo para la fecha de los hechos. No, no teníamos. No, a partir de este suceso lo fuimos armando, pero en esa época no lo teníamos. Usted personalmente, como representante legal de la empresa, le manifestó a la señora Kelly las faltas en las que estaba incurriendo y implementó medidas correctivas. No eran mis funciones dentro de la compañía, eso lo hacía directamente la persona que era la de la parte administrativa. Yo estaba más en la parte operativa y en la parte comercial. Perfecto. ¿Usted suscribió qué contratos con la señora Kelly? Se suscribió un contrato a término, sería un año, creo que el 22 de marzo. Ese es el primero. Adicional a este contrato, ¿hubo otro contrato? ¿Hubo otro FIS, modificaciones, prórrogas? Sí, hubo un cambio de funciones y un cambio de contrato en agosto, cuando ya la parte de hogar, que era en la que ella estaba, decayó. Digamos, nosotros perdimos un cliente grande, entonces pasamos de tener 3 coordinadores a tener que prescindir de los coordinadores, y a ella la pasamos a la parte vial. Y ahí fue cuando se hizo lo de la liquidación pero no se hizo como tal un contrato escrito, no. Se dejó, digamos, se pactó de manera verbal con ella sus nuevas funciones y su nuevo incremento salarial. Sin descuidar, ella siguió atendiendo el primer contrato más el segundo, ¿o hubo separación de funciones? No, lo que se hizo fue, se unificaron las labores, o sea, nosotros pasamos de tener, digamos, un contrato con asistencia a hogar, el cual prácticamente desapareció. Entonces lo que hicimos fue integramos todo el grupo de coordinadores con las acciones, era hogar y vial, era la misma función. Quería manifestarle a esta audiencia cuál era el horario que cubría la señora Kelly Castellano en su empresa.
¿El horario de ella en el contrato inicial o después de la liquidación de agosto? En ambas situaciones, por favor. Listo, perfecto. Mira, en el primer contrato era un horario de oficina, creo que era de 8 a 5 o de 7 a 4, algo así. Y en el segundo era el mismo horario de lunes a jueves y lo que era viernes y sábados trabajaban de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En el primer contrato, donde ratificamos la información, en el primer contrato me dice que el horario fue de 8 de la mañana a 5 p.m. de lunes a qué día. Ese era de lunes a sábado, creo que era. No sé, señor Juan Carlos. Sí. Por favor, precísenos. Eso era de lunes a sábado y tenía horario diurno. Y en el segundo contrato me dice que era 12 horas, de 6 a 6. ¿De qué días? ¿Durante qué días? En ese horario era solo los viernes y sábados, los fines de semana. La jornada diurna, de lunes a jueves, se manejaba normal. O tenía horario de 6 a 2, o de 2 a 10, o de 10 a 6. O sea, de lunes a jueves eran 8 horas. Y viernes y sábados de 6 a 6, ¿sí? Sí, si le tocaba de noche, sí. Si le tocaba de día, pues te cubría el horario diurno. O sea, solo los que tenían el horario de 6 a 6 eran los de la noche. Entonces, esos como eran turnos rotativos entre semana, puede que una semana le hubiera tocado en la mañana y puede que otra semana le hubiera tocado en la noche. ¿Existe un procedimiento en su empresa para despedir a un trabajador, señor Juan Carlos? ¿Y si existe, cuál es? Específicamente para la fecha de los hechos en los cuales estuvo vinculada la señora Cañemillón. No, pues para la fecha, mire que no los teníamos preestablecidos, nunca nos había tocado un caso de despedir a un empleado en 10 años. Y a partir de esta experiencia, pues fue que ya los empezamos a crear los procesos de cómo hacerlo. Digamos, una empresa que fundé con mi esposa y la manejamos como creíamos que debía ser. De pronto nos faltó asesorarnos en ese tema. No más preguntas, señora juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Juan Carlos. Con mucho gusto. Cuéntame una cosa, doctores. ¿Hay algunos testigos de la parte demandada? ¿Cómo, doctora? Los testigos que usted solicitó, ¿se encuentran? No los convocamos, doctora. Entonces se precluye la oportunidad para recepcionar la prueba testimonial de la parte demandada notificada en estados demostrados que practicarse cierre de debate probatorio notificado en estados. Acto seguido, cada uno de los participantes de la audiencia tienen 5, cada uno, doctora, parte demandada, tienen 5 minutos por el reloj para rendir alegaciones. Inicia abogada de la parte demandante. Doc, Señora. antes de continuar, aunque hay una exhibición de documentos que el doctor se pronunció, pero igual por auto, pronúnciate, si la precluye. Se precluye la oportunidad, como quiera que no se encuentran los mencionados documentos de las manifestaciones impetradas por la señora abogada de la parte demandada, notificada en estrados. Entonces, por favor, 5 minutos cada uno para rendir alegaciones. Inicia abogada de la parte demandada. Como quiera que quedaron las pruebas, no sé si es viable, doctora, que se pida el aplazamiento para poder arrimar a mis testigos para que den declaración. Doctor, yo ya cerré debate probatorio, ya concluí, hoy voy a fallar. Listo, mi doctor, gracias. Doctora abogada de la parte demandante, pues tiene el uso de la palabra para que formule alegaciones. Gracias, doctora. Bueno, es importante aclarar y precisar el problema jurídico que se nos presenta en este caso y que corresponde a su honorable despacho solucionar es en relación con los siguientes puntos. Uno, si hubo 1 o 2 contratos laborales en la relación que nos ocupa entre Kelly-Joana Castellón y Asistencia BIS SAS. 2, si se entregó dotación a la trabajadora acorde con lo establecido por la norma. 3, si la empresa pagó completa la liquidación a que tenía derecho la trabajadora. 4, si hubo un despido sin justa causa. Y 5,
Finalmente deseo, pues acudiendo a las facultades extra y ultra petita, se haga una liquidación de horas extras dominicales, recargos dominicales y festivos a que tiene derecho la trabajadora. Respecto al contrato a término fijo inferior a un año, es muy claro cómo reposa en el contrato adjunto por nosotros y que a su vez fue aportado por la parte demandada en su contestación, que solo hubo un contrato de trabajo por escrito a término inferior a un año con fecha de inicio 22 de marzo del 2018 y fecha de terminación 27 de enero del 2019. Si bien la parte demandada ha afirmado que se llegó a hacer una liquidación el 27 de agosto del 2018, pues esta perdió su efecto, puesto que se continuó trabajando con el mismo objeto, las mismas obligaciones, incluso con más obligaciones a las que venía asumiendo la trabajadora sin que se diera ninguna interrupción en el tiempo. Como quiera que no hubo pruebas que expliquen que se dio una justa causa ni mutuo acuerdo para la terminación, y se comprueba fácilmente esto, en la realidad mi prohijada continuó trabajando normalmente. La parte demandada actuó de mala fe al afirmar que hubo un contrato verbal a término indefinido el 27 de agosto de 2018. No hay razón ni sustento jurídico para crear un nuevo contrato verbal a término indefinido dentro de un contrato fijo ya existente y firmado por las partes. Además, en dicho momento tampoco se pasó un preaviso y claramente el 27 de agosto estaba lejos de la fecha de terminación del contrato a término fijo inferior a un año, cuya fecha de finalización que figura en el contrato en manuscrito es 27 de enero del 2019. Reitero, su señoría, que existió un solo contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, en el cual, como lo afirma el representante legal Juan Carlos González en su contestación a los derechos de petición, no se presentó preaviso a mi representada, pues él en varias oportunidades manifestó que existía la intención por parte de ellos de seguir contratando a la señora Kelly, lo cual entra en contradicción con la afirmación de las supuestas faltas disciplinarias en que había incurrido esta. Pues si la trabajadora estaba incurriendo frecuentemente faltas disciplinarias, no se entiende cómo un empleador quiera seguir contando con ese trabajador. En este aspecto quiero resaltar la certificación suscrita el 5 de marzo del 2019 por la directora administrativa, donde manifiesta que efectivamente hubo un contrato de trabajo con fecha de inicio 22 de marzo de 2018 hasta el 25 de enero del 2019. La directora administrativa, Sonia Elizabeth Cantor, en esta certificación que hace parte del expediente, en ninguna parte habla de otro contrato verbal a término indefinido que fuera suscrito el 27 de agosto del 2018, como se manifestó en la contestación de la demanda. Ahora, respecto a si hubo o no justa causa, es necesario aclarar que ninguna de las razones o motivos expuestos para el despido son realmente fuertes y sustentados. El representante legal, como lo afirmó, como lo acabamos de escuchar, no implementó ni delegó en personal de su empresa la realización de un debido proceso para que se le diera la oportunidad a mi cliente de defensa frente a los llamados de atención, ni se tomaron medidas correctivas. Es más, se omitió una cláusula que en el contrato que ellos mismos habían suscrito establecía el procedimiento a seguir en el caso de que un trabajador presentara faltas disciplinarias y presentara falencias en el rendimiento de su trabajo. Esa, reitero, es la cláusula 12 del contrato. Por otra parte, se ha manifestado, el preaviso no se le pasó a mi cliente con el tiempo que señala la norma, y se manifiesta que en la contestación de la demanda que mi cliente se negó a recibir la comunicación. Argumento que no es de recibo, porque la sociedad empleadora tenía todos los datos de comunicación para establecer comunicación con mi cliente, como eran correo electrónico, número celular, dirección de correspondencia. Entonces,
manifiesta la empresa que sí conocía esos datos cuando la despiden a través de mensaje de WhatsApp, pero no conocía los datos de la cliente para manifestar, para presentarle la carta de renuncia, la carta de despido, perdón. Es solo a través, y quiero resaltar esto, a través de derecho de petición que interpone mi cliente, a través de la respuesta a ese derecho de petición, que la empresa empleadora le remite la carta de despido. Es decir, hasta ese momento ella se entera realmente de cuáles fueron las causales que dieron lugar a su despido. Situación, pues, de todas maneras, a todas luces irregular de acuerdo a lo establecido por la normatividad para estos casos. Si hubiese justa causa, pero al no haberse respetado el debido proceso que debía seguirse, pues esta pierde efecto. Respecto a si se entregó dotación, es pertinente señalar que si bien fueron entregadas 3 mudas de ropa, la norma señala claramente que hay unos tiempos claros para la entrega de dotación, que son el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre. Solo fue entregada la dotación una sola vez, y aparte de eso, pues, no fue la suficiente porque solo fue entregadas unas prendas de vestir y no fue entregado calzado. Aparte de eso, no se tiene en cuenta que la trabajadora estaba desempeñando sus labores no solo de lunes a viernes, sino en una jornada extendida que incluía fines de semana. Fue una dotación que no fue suficiente de acuerdo a las funciones y al tiempo de dedicación que la trabajadora tenía que disponer para la empresa. En consecuencia de este último argumento, solicito nuevamente al honorable despacho que, al tenor de las facultades extra y ultra petita, se ordene la liquidación de dichas horas extras y de los recargos en festivos y dominicales que fueron trabajados por mi representada. También llama la atención, y ya para terminar, la declaración extrajuicio que emitió la señora Claudia Caterine Bernal el 22 de septiembre, la cual hace parte del plenario, donde se señaló que el ambiente laboral, el ambiente de trabajo era ofensivo y tóxico por parte de los empleadores. Esto toma preponderancia en el sentido de señalar por qué en algún momento mi trabajadora no quería seguir vinculada con la firma empleadora. Y frente a lo que se ha argumentado con la contestación de la demanda, hechos que no obedecen ciertamente a la realidad, en cuanto a que hubo una liquidación que de hecho no fue pagada, si bien mi representada actuó de buena fe y firmó en el momento que le presentaron la liquidación, es del caso precisar, como lo dijo ella en su interrogatorio, que no le fue cancelada en el momento que aparece la liquidación arrimada al expediente. La liquidación le fue cancelada muy posteriormente, y fue el 14 de febrero del 2019 cuando ya no tenía vínculo laboral con la empresa. Entonces, no hubo liquidación como tal, hubo un documento que quiere parecer como si hubiese habido una liquidación y el pago de una liquidación, pero solamente se dio un pago que fue el 14 de febrero, que mi cliente no está negando en ningún momento, está aceptando, pero que dicha liquidación tampoco obedece al reconocimiento de los derechos laborales que tenía mi cliente en el desempeño de la tarea que desarrolló para la firma aquí demandada. Para concluir, solicito al despacho se declaren prósperas las pretensiones de esta parte demandante dentro del proceso que nos ocupa. Muchas gracias. Doctor, tiene el uso de la palabra. Gracias, mi doctora. En estos momentos planteo mis alegatos de conclusión haciendo referencia a lo siguiente. Tenemos como fundamento de la demanda instaurada por la parte accionante que se suscribió un contrato el día 22 de marzo de 2018 y que, según la demanda, ellos finalizó el 27 de enero del 2019, contrato que fue liquidado sin justa causa.
al tenor, a lo observado, el interrogatorio que se le hizo a la señora, hay que partir de dos premisas. Que se suscribió un contrato escrito el día 22 de marzo de 2018 y que este mismo fue liquidado, como consta en la liquidación arrimada a su despacho de fecha 27 de agosto de 2018, en el cual se le canceló como acreencias laborales una totalidad de 628.018 de liquidación que se hizo conforme al salario que ya ganaba, como base en la liquidación del salario mínimo de 861.789 pesos, más el auxilio de transporte 88.211 pesos, los días trabajados del 22 de marzo al 27 fueron 158. En su interrogatorio de parte, la demandada reconoce haber firmado este documento. Y en el dicho documento, en su tenor final, dice: queda paz y salvo por todo concepto y recibo de conformidad. Es decir, que ella no puede argumentar que no recibió el dinero porque está aceptando y firmando que sí lo recibió. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que el contrato del 22 de marzo finalizó el 27 de agosto de 2018. A partir del 27 de marzo se le cambiaron las condiciones a la trabajadora y se le incrementó el salario a doña Kelly a la suma de 161.789 pesos, más el auxilio de transporte 88.211 pesos. En ese contrato se pactó entre las partes y no se hizo, desafortunadamente no se hizo un documento escrito. Se pactó que se le cambiaba como lo dijo el representante legal, su actividad dentro de la empresa, y se le pasó a asistencia vial para que atendiera el call center de asistencia vial con el nuevo salario y su nuevo horario rotativo de 6 horas entre semana, y los fines de semana de 8 y de 12 horas según el turno nocturno o diurno que le correspondía. Es decir, que aparece también se arrimó también al despacho el memorando, 3 memorandos realizados por mi representada, uno de fecha 21 de mayo de 2018 a la señora Kelly, que se encuentra en su despacho, en donde se le indica que por falta de verificación en el servicio hogar del 21 de mayo del año en curso, al cual no se le informó de la reprogramación ni al especialista ni de hogar, ni entrega de turno, formato obligatorio para ser diligenciado en cada uno de los coordinadores, en el que se especifica los servicios faltantes, el cual, si hubiese sido diligenciado, se hubiese podido evitar los errores de coordinación. O sea que hubo un error en la coordinación de ese servicio. De igual manera, se le registró otro llamado de atención, otro memorando, el día 28 de junio de 2018. Y el último fue el 25 de enero de 2019, cuando por falta de respeto a la directora logística de la empresa. En este orden de ideas tenemos que, la premisa, hay que partir que tenemos 2 contratos. Mi representada, el día 25 de enero del 2018, le dio por terminado el contrato de trabajo a la señora Kelly Joana por las constantes faltas disciplinarias, que desafortunadamente, como lo admitió mi representado, su interrogatorio no se llevó a cabo con todas las acciones de ley, ni se llevó el debido proceso para haberle implementado algún tipo de sanción. Pero entonces ellos determinaron dar cancelado el contrato de trabajo. Por tal razón, estamos en el escenario de 2 contratos de trabajo, que este contrato fue liquidado desde el día 27 de agosto del 2018 al 27 al 27 de enero de 2019, con una base de liquidación de 1.161.789,
más el auxilio de transporte 88.211, días trabajados 153. Esa liquidación nos da un margen de 825.556 pesos. A esa liquidación se le fue consignado a través de David Plata, en donde se le consignó a la demandada no la suma indicada anteriormente, sino se le consignó la suma de 1.453.420 pesos como base de liquidación, incluyendo todas sus prestaciones, es decir, que se le pagó más de lo que le arrojaba la liquidación. Eso lo hizo mi cliente en carácter como de indemnización a la terminación del contrato. Por tal razón, aquí no existe ninguna renovación del contrato, como lo argumenta en la demanda la parte accionante, debido a que el contrato de trabajo no se había finalizado. Si fuera cierto que el contrato a término fijo estuviera vigente, terminaría el 22 de marzo de 2018. Es decir, que no hubo una renovación automática. En este argumento y solicito al despacho se declare desfavorablemente las pretensiones condenatorias solicitadas por la parte demandante. Gracias, señora juez. Pasamos entonces a dictar sentencia. Adriana, ¿la hacemos en este recuadro mismo? Adri. ¿O hacemos otro recuadro? Doc, esta vez hacemos otro recuadro. Es que bueno, listo.